Y también se me ha olvidado mencionar a Tomás de Aquino cuando he hablado de los autores. Les voy a empezar por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino lo que hace, su aporte, bueno, que mucho aporta al derecho, es que habla de tres leyes. Tomás de Aquino habla primero de la ley de Dios, que dice él, la ley de Dios es la que gobierna a todos los seres vivos, con independencia de si tienen voluntad o no. Luego, la ley natural gobierna a todos los seres vivos, pero la diferencia es que las personas, como tenemos libertad, podemos seguir o no la ley natural. Y luego está la ley de los hombres. ¿Qué decía Tomás de Aquino? En última instancia tiene que buscar ser igual a la ley natural. Entonces, la ley eterna es la ley de Dios. Y esa ley de Dios es aplicable a todos los hombres por igual, porque si yo creo y otro no cree. Claro, entonces eso es lo que decía Tomás de Aquino. Que la ley natural, la ley eterna, dice, es la ley de Dios, los mandatos de Dios, que son, digamos, gobiernan sobre todos los seres vivos. Luego, la ley natural gobierna sobre todos los seres vivos, son los instintos, digamos, pero los humanos tenemos la capacidad de seguirlos o no seguirlos. Y luego está la ley positiva, que decía él, tiene que buscar ser parecida a la ley natural. Tiene que buscar igualar a la ley natural. Les voy a explicar otra vez estos dos criterios, porque creo que queda bastante claro. Entonces, la fuerza deóntica, lo que les decía, los principios son máximos. Y luego las reglas son, digamos, no máximas, sino un supuesto hecho y una consecuencia jurídica. Entonces, la fuerza deóntica lo que nos dice es a qué nos obliga la regla, y lo que nos trata de diferenciar es a qué nos obliga un principio y a qué nos obliga una regla. Entonces, una regla lo que nos obliga es que si hay un supuesto de hecho y se da ese supuesto de hecho, se debe aplicar una consecuencia jurídica. A eso nos obliga. Eso es lo que nos dice la fuerza deóntica. En cambio, un principio, a lo que nos obliga, no nos dice a qué nos obliga. Es obligatorio seguirlo, pero no nos dice a qué. Nadie debe enriquecerse fruto de su propio crimen, pero no nos dice más. No nos dice qué pasa si alguien se enriquece fruto de su propio crimen. ¿Por qué es así? Para poder ser aplicado a distintos supuestos de hecho. Lo que les decía, ese principio de que nadie puede enriquecerse fruto de su propio crimen se aplica tanto a Rix Palmer como se puede aplicar a una estafa, como se puede aplicar a otros miles de supuestos de hecho. Por lo tanto, los principios nos obligan, pero no nos dicen a qué nos obligan. ¿Se ve? Y luego el origen de la deonticidad es por qué nos obligan los principios y por qué nos obligan las reglas. Las reglas nos obligan porque las dictamina una autoridad. Las dictamina alguien que tiene la facultad de dictaminar esas reglas. En cambio, los principios nos obligan porque son razonables en sí mismos, porque tienen un contenido moral, porque son buenos. ¿Se entiende? Por eso nos obligan. Una nos obliga porque la dictamina una autoridad y otra la dictamina porque son razonables en sí mismas, porque tienen un contenido moral y son razonables. ¿Se entiende ahora la diferencia y qué significa cada una de ellas? Vale, pasamos a la siguiente. ¿Por qué hay un deber jurídico de seguir las reglas, los principios, los estándares y los conceptos? Hay un deber jurídico directo, lo que les decía. El ordenamiento jurídico español nos obliga a los aplicadores del derecho a seguir la ley y los principios. Por lo tanto, su obligación es directa. A todo aplicador del derecho tiene que aplicar la ley y los principios y la costumbre. En cambio, los estándares y los conceptos tienen una obligatoriedad indirecta. Tienen un deber jurídico de seguir indirecto. ¿Sí? Uno tiene una obligatoriedad directa y otro tiene una obligatoriedad indirecta.
se siguen porque es tradicional, porque está vinculado con la moral. ¿Por qué todos tenemos que actuar de buena fe? Pues en última instancia todos tenemos que actuar de buena fe porque es lo moral. Porque si las personas celebraran contratos pero no actuaran de buena fe, nadie celebraría contratos porque todos podrían incumplirlo. ¿Se entiende? La buena fe lo que está respaldando es la continuidad de los contratos, que se sigan celebrando contratos en la sociedad. Por eso la obligatoriedad de los conceptos y de los estándares es indirecta. ¿Se ve? ¿Se entiende eso? La obligatoriedad directa y la obligatoriedad indirecta. Martina, entonces la técnica es el arte del oficio del jurista. Esto, bueno, ya lo habíamos visto en el tema 2, pero es bueno repasarlo. A ver. Bueno, el civil law y el common law. El common law es aquel que los casos anteriores son jurídicamente vinculantes a los jueces. Vinculan. Si es un tribunal superior, no puede ir en contra de lo que ese tribunal superior ha dictaminado, así como una ley. Un juez no puede decir, donde en esta ley, donde dice A, yo quiero que diga B y por lo tanto voy a aplicarla como que si dice B. Lo mismo con las sentencias en el common law. Son como una ley para los jueces. Son tan obligatorias como una ley. En cambio, en el civil law, las fuentes y lo que obligan al aplicador del derecho no son las sentencias anteriores, sino lo que dice la ley, lo que dice la costumbre y lo que dicen los principios generales. Eso sí, la jurisprudencia, los casos anteriores, no son vinculantes, pero son auxiliares, son fuentes auxiliares que pueden servir para fundamentar una sentencia, para darle validez a una sentencia. Esa es la diferencia entre common law y civil law. Dale al siguiente, Martino. Y los valores y fines jurídicos del derecho. Lo que les decía, la justicia y la seguridad jurídica son dos ideales que se buscan en el derecho. La justicia es dar a cada quien lo suyo, y luego está la seguridad jurídica, que es la garantía, la previsibilidad, que algo se va a resolver como se resolvió antes, que yo sé lo que va a pasar una vez que se aplique, una vez que lleva a cabo una conducta del derecho, y está más relacionado con el common law, por eso de las casos anteriores. Por favor. Y luego la sentencia de este caso. ¿Quién se acuerda de los hechos? ¿Alguno que sea de Cataluña? Sí, los del que lo acusan de revolución. Sí, ¿de qué era? Que le acusan al señor de revolución. Sí, y es sobre hacer una revuelta. ¿Alguno se acuerda de los hechos? Este caso iba sobre Jordi, que se le acusaba como de haber ayudado a realizar el referéndum. Entonces como que tenían una orden, o sea, lo recuerdo así, una orden que les prohibía que hiciesen cualquier tipo de manifestación política sobre este caso. Y él se lo saltó. Y aparte de eso también quiero recordar que le dio romper coches de policía o algo así. Vale. Bueno, entonces, más o menos de eso va la sentencia. Y sobre la aplicación de las medidas de seguridad, ¿no? También de las medidas cautelares y todo eso. Este es uno de los casos que me dijo Ciencia Acto de que no tienen una relación directa con el tema. Son interesantes, son casos interesantes, pero que la relación no es directa como en otros casos. ¿Sí? Si él nos preguntase sobre este caso, habría que hablar del principio de libertad de expresión, en plan decirle que ahí se apela a esto y este caso. Sí, o sea, los casos que no tengan una relación directa, lo que ustedes pueden hacer es contarle un poco los hechos y luego decirle cuál fue el fundamento de esa sentencia. ¿Se ve? Pero no hay una relación directa como en Rick Spaniel, por ejemplo. Esto es el tema 3, ya hemos acabado.
¿Alguno tiene dudas sobre lo que vimos anteriormente? Sobre la hermenéutica. Ajá. ¿Qué es? La primera parte, y realmente no entiendo alguna del concepto central del texto. Entiendo que habla sobre los valores, sobre la tradición, pero no sé qué me quieren decir. Pero no he escuchado la parte de medio. O sea, que la hermenéutica, ¿qué? O sea, que yo entiendo que el texto básicamente está relacionando la tradición a lo jurídico, como intentando explicar, y luego habla como del concepto de la persona relacionado con la teoría de Aristóteles, pero no entiendo en qué sentido. Porque, o sea, no entiendo en qué sentido, o sea, yo ya voy por el tema de los no nacidos, ¿vale? En plan, si los cogemos como sustancias. Bueno, pero es que la hermenéutica es el tema anterior. No, has dicho algún tema, y yo es el tema que tengo duda. No, digo que, no, sí, pero la hermenéutica no es el sujeto del derecho. Ya, pero es que también no habla de eso en el texto, ¿no? Del sujeto que lo Bueno, pero lo más importante, digamos, resumido en pocas palabras, la bibliografía obligatoria sobre eso va de, primero va sobre qué es la hermenéutica, que es la interpretación de un texto conforme a la historia en la que fue escrito, la situación en la que fue escrito, los criterios para el planteamiento de si la hermenéutica supone un relativismo jurídico, y por último los criterios para que no sea relativo toda interpretación, o sea, para que se pueda llegar a un objetivismo jurídico. ¿Alguna otra pregunta? mis dudas sobre el concepto de persona como sustancia. O sea, eso, si lo llevamos a lo jurídico, ¿cómo se podría cambiar el, o sea, cómo se podría cambiar el concepto que se tiene jurídicamente de persona para darle el valor que se le está dando? Como una sustancia. ¿Cómo se podría hacer eso? O sea, bueno, es que esto es más filosofía, o sea, tampoco, si tu interés es meramente, digamos, para la clase, eso no tiene mucha importancia. Si el interés es de conocer que en filosofía hay dos distinciones de los clásicos, ¿no? Se distingue entre los seres y los seres y las cosas, digamos. Y una de las formas para distinguir qué son cada uno es la sustancia. Por eso Boece hablaba de sustancia individual, del núcleo que hace a una persona, de sustancia individual de naturaleza racional. Boece lo que hace es agarrar esa idea de los antiguos, de Aristóteles, que distingue entre seres, y le da esa relación con el concepto de persona, que es el que tiene racionalidad. ¿Alguna otra pregunta sobre los temas anteriores que hemos visto? Bueno, si no nadie tiene preguntas, lo dejamos aquí. Gracias, Lenny. Gracias, Lenny. Y me quedo.
entiendo lo de la pero, o sea, esto es como de lo de los principios. Porque te lo tomo totalmente diferente. Como que con cada esa es la única manera que me es lógico, como que tiene sentido, como que es interesante. Pura memoria. Dicen que no trae nada. Necesito dormir. Gracias. Pues soy el único que va a hacer Lee un tema. Pues no voy a recuperar mi. No, así, o sea, te pones título, su canción. Y luego también estoy remando lo que se va a preguntar son las cosas que se aplican hoy en día, o sea, las cosas que siguen del derecho humano. Es fácil detectar qué es importante y qué no es importante. Usucapión es súper importante. Modo de adquirir la propia ocupación, todo eso es súper importante. Porque se aprende. Cualquier cosa, podemos hacer ¿El afilador? No. Ay, estáis un momento que tuve muy sí, grabando. Una pregunta, mire, es que... ¿Y esto de qué es? Toma, ¿qué quieres? Yo no te hago. ¿Me pegas, pelotudo? La cosa es que yo no sabía, me quería ver Tengo que recoger tu mierda. el tema que quería. La mitad de esto la has hecho tú. Claro, por eso.